Continuando con las enseñanzas de por qué debemos amar, bendecir y alabar el nombre de María Santísima, ¿te recuerdas, hermano, que estamos viendo sanación interior? Estamos hablando de las necesidades básicas que se dividen en primarias y secundarias. Estábamos viendo las secundarias y en la prédica pasada vimos el amor. Espero que tú te hayas llenado de ese amor de Dios, que hayas logrado llenar, que Él haya llenado tu vaso de amor de amor, y que con ese amor tú puedas bendecir y alabar a nuestro Padre Celestial, con ese amor que ha sido derramado a través del Espíritu Santo, ya que sin ese amor tú y yo no vamos a poder amarnos nosotros mismos ni amar a los demás. Espero, hermano, que haya sido una bonita experiencia. Yo te pregunto ahora, ¿cómo te fue, hermano, en esa prédica? Quisiera conocer tus opiniones, cómo te fue, porque hoy vamos a ver otro aspecto importante de esas necesidades básicas que muchas veces nosotros no se nos ha llenado, de ese vaso no ha sido llenado. Vimos en la vez pasada el amor, ahora vamos a ver acerca del perdón. Otra necesidad, hermano, de cada niño, que como nosotros pasamos ahí, de los niños nuestros, es recibir perdón. Los padres tenemos a veces que perdonar muchas veces a nuestros niños. Pero si ese niño no recibe suficiente perdón por sus errores, hasta llenar su vaso, y suficiente perdón por esos errores, hasta hacerlo rebosar, cuando él llegue a ser una persona adulta, no existirá perdón en él para poder perdonar a otras personas. Hermano, nadie puede perdonar más de lo que ha sido perdonado. Entonces, hermano, el perdón es algo muy sutil. Decimos, por ejemplo, perdono, pero no olvido. Eso no es perdón, hermanos. El perdón es quedar con la persona como que si el asunto no hubiera ocurrido. Entonces le dijimos a nuestros hijos que les amaríamos por siempre, sin importar lo que ellos hicieran, aunque algún día hicieran algo tan terrible que tuvieran que ir a la cárcel, y que aún así les amaríamos y les perdonaríamos. Estaríamos muy tristes, oraríamos y ayunaríamos hasta que se arrepintieran, pero jamás dejaríamos de amarles, tampoco dejaríamos de perdonarles. Hermano, eso a veces se lo hemos dicho a nuestros hijos. Quizá habíamos enseñado a nuestros hijos que no debieran brincar encima de las camas para no dañar los colchones, pero un día, cuando ellos se acuestan, encontramos de repente el colchón de uno de esos niños casi hecho pedazos. Entonces el algodón del colchón, de ese algodón que tenía, estaba amontonado por partes, y en otras partes quizá no había nada. En realidad había quedado inservible ese colchón, por ejemplo, hermano, que es el ejemplo de una persona que me lo decía a mí, y me decía: David, le llamé, ¿estuviste brincando encima de tu cama?, le preguntó el papá a ese niño que se llamaba David, y me dice: no, no, mamá, dijo él, yo no estaba brincando encima de mi cama. No, mamá, agregó la niña, y él realmente, el niño tampoco estaba brincando encima de la cama, sino que se metió debajo del colchón para jugar a la carpa. Pero niños, le dice la mamá y el papá, miren lo que hicieron, destruyeron el colchón, ya no sirve para nada. ¿Cómo se les ocurrió hacer algo así? No tenemos dinero para comprar otro. Les aleccioné mientras trataba de acomodar el algodón. No pudiendo arreglar bien el daño, tuve que acostar al niño David en el colchón medio arreglado. Mamá, dijo David, lo siento mucho, perdóname. Entonces, tragándome las palabras, le contesté: está bien, David, yo te perdono. Pero la siguiente noche, al ver el colchón que no había logrado arreglar bien, nuevamente les aleccioné y les dije: David, ¿cómo se te ocurrió dañar el colchón así, hombre? No podemos comprarte otro. Mamá, lloró David, nunca volveré a hacerlo, por favor, perdóname. Está bien, David, te perdono, le dije otra vez. Sin embargo, la próxima noche, al ver el colchón, le dije: ay, David, mira, este colchón es terrible. Mamá, dijo David llorando, ¿no podré nunca ser perdonado? Eso hizo reflexionar. ¿Qué estaba enseñando a mi hijo? Le había dicho que jamás dejaría de perdonarle, hiciera lo que hiciera, pero ahora le estaba demostrando que dañar el colchón no estaba incluido en ello. ¿Qué clase de perdón era ese, hermano? Así no era Dios como me había perdonado a mí.
Tomé a David en mis brazos y le pedí perdón por no haberle perdonado verdaderamente. Luego invertí el colchón de tal manera que yo no tenía que ver la parte dañada cada noche. En este caso, hermano, no estaba llenando yo el vaso de David, me decía la mamá, con perdón. Más bien estaba diciéndole que hay ciertas cosas que son tan terribles que no pueden ser perdonadas. Como cristianos, hermanos, sabemos que tenemos que perdonar a otros. La pobre persona trata de amasar sus sentimientos hasta que alcanza a sentir algo parecido al perdón. Entonces dice que perdona a la persona que le hizo daño y reprime, hermanos, todo ese dolor que se siente en cuanto al asunto. Recuerda, hermano, que cuando las escenas son dolorosas, nuestra mente va a tener una línea de represión en nuestro inconsciente y todas esas escenas dolorosas van a ser guardadas ahí, pero que se van a manifestar con síntomas. Nosotros no vamos a poder perdonar a los demás, o vamos a ser perfeccionistas, o vamos a ser celosos, envidiosos, violentos, agresivos, con complejos, con aislamientos, con represiones, con agresiones, con timidez y con tantas cosas, hermanos, porque nuestro vaso de amor y perdón, sobre todo en este momento que estamos hablando del perdón, no ha sido llenado porque no han sabido perdonarnos, porque nos han condicionado el perdón. El hecho es que nosotros, hermanos, no podemos perdonar más de lo que hemos sido perdonados. Muchos de nosotros hemos sido tan heridos que jamás podemos perdonar a las personas que nos hicieron daño. Sin embargo, sabiendo que como creyentes, como católicos, tenemos que perdonar, tratamos de amasar sentimientos de perdón y nos sentimos culpables por no alcanzar a formar esos buenos sentimientos. En verdad, hermanos, vivimos en bancarrota en cuanto a sentimientos de perdón. No los tenemos y no podemos crearlos, hermano. Verdaderamente estamos disminuidos respecto al perdón, hermanos. Entonces tenemos que decirle a Jesús que nos vaya llenando de ese perdón, porque sin el perdón de Jesús nosotros no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder decirle esas cosas. Yo quisiera hoy, hermano, contarte una historia también de una mujer que se llamaba Mercedes, y esa persona que se llama Mercedes creció en una familia muy desorganizada. El padre era jugador, perdió mucho dinero en el juego. Mercedes siguió su ejemplo y cuando tenía 5 años perdió jugando los 5 pesos, los 5 quetzales que la madre le había dado para hacer un mandado. Cuando su padre se dio cuenta de lo que ella había hecho, le amarró las manos, la colgó de una viga y la castigó con una correa hasta que se cansó de pegarle. Luego la mamá siguió con el castigo hasta cansarse. Cuando la niña se desmayó, le metieron en una alberca con agua fría para revivirla y seguir pegándole. Por una semana, hermano, la recluyeron en una alcoba sin ropa para mostrarle qué mala era. La vida de la niña, hermanos, fue de mal en peor. A los 7 años fue violada por su hermano. Luego tuvo 3 hijos de un tío y más tarde otros 2 de padres diferentes. Todos ellos fueron productos de violaciones. Además, los deseos de jugar por dinero le siguieron siempre. Pero un día, hermanos, oyó hablar del Evangelio y se entregó a Jesucristo, pero no tenía paz, había ido a un retiro y después de orar, llegó con nosotros después de orarle por toda la vida anterior y entregar todo el dolor a Jesucristo. Alcanzó a perdonar a los que le habían hecho daño. Sin embargo, hermanos, tenía mucha dificultad en perdonar a los que con ella trabajaban y siempre quería llamarles fuertemente la atención sobre cualquier falta. Ella les vivía recriminando. Ella me dijo: siempre que pienso que si a mí me colgaron por 5 quetzales, ¿por qué no puedo yo llamarles la atención por lo que ellos hacen? Tuvimos un tiempo de oración especial en cuanto a ese castigo cruel que el padre le había dado. Y yo le insistí que dijera en voz alta exactamente lo que ella sentía por lo que su padre le había hecho. Y entonces dice: él es injusto, no era justo lo que él hacía. Al fin, dijo ella, le contesté: di a la memoria de tu mamá, a la memoria de tu papá: papá, tú eres injusto. Mercedes no dijo nada por un tiempo. Al fin dijo pensativa: no es verdad que mi papá sea injusto, decía ella. Pero entonces le dije: ¿qué es él? Le pregunté. Él es un demonio, me dice. Al fin gritó: él es un demonio. Dile pues, Mercedes, a tu papá: papá, tú eres un demonio. Dile lo que tú sientes. Jamás podré perdonar lo que tú me has hecho.
Entonces Mercedes estalló en lágrimas. Sí, es verdad, sí es verdad. Jamás te podré perdonar, papá. Tú eres un demonio. Entonces le puse la mano sobre el hombro para consolarla y le dije, dile a Cristo, Cristo, yo odio a mi papá, quisiera que muriera, no quiero ni siquiera verlo jamás. Sí, Cristo, esa es la verdad. Lo odio, quiero que muera. No quiero verlo nunca más. Le dije, dile a Cristo, Cristo, yo no puedo aguantar más ese odio, me está acabando. Ya mismo, Cristo, yo tomo el odio, la injusticia, el rebajamiento que yo siento y lo echo todo sobre ti. Cárgalo por mí, Señor, porque yo no soy capaz de hacerlo. Mercedes, que seguía la oración con todo su corazón, con todo su ser, oró de esta manera y dijo, Cristo, yo no puedo perdonar a mi papá, pero ahora que he echado todo sobre ti, todo ese dolor, todos esos recuerdos, te pido que pongas nuevo fondo en mi vaso y lo llenes con tu perdón hasta rebosar. Papá, aunque yo no puedo perdonar lo que tú me has hecho, yo acepto el perdón de Cristo y tomo de este perdón con el que tú me estás llenando. Llena mi vaso y lo entrego, entonces se lo puedo entregar a ese Padre. Papá, con el perdón de Jesús, con el perdón de Cristo, yo te perdono a ti todo lo que tú me has hecho. Perdóname a mí también cuando yo no me comporté bien. De la misma manera, Mercedes también perdonó a su madre, de la misma forma que lo hizo con su padre. Solamente así, hermanos, pudo ser liberada del deseo de venganza a otras personas por ese pasado tormentoso. El dolor era tan grande que jamás podía producir sentimientos de perdón. Hermano, tal vez alguien a ti te haya hecho un daño tan grande que tú no puedas perdonarlo. Yo quisiera que hoy, hermano, tú le entregaras esas escenas dolorosas a Jesucristo. Verdaderamente empiezas a recordar esas personas que te ofendieron, empezando con esa lista, hermano, que te he dicho que empieces a hacer de cómo te trataban tus padres, cómo te trataba tu madre, tus hermanos, el maestro. Yo no sé qué recuerdos el Señor te va a traer el día de hoy. Lo que sí sé, hermano, es que tú tienes que entregarle todo ese dolor a nuestro Señor Jesucristo para que Él lo cargue y lo lleve a la cruz del Calvario y lo tire a un lugar lejos. Hermano, yo quisiera que hoy, antes de entrar en oración, después de que el Espíritu Santo a través desde la palabra de Dios te vaya trayendo a tu memoria esas escenas dolorosas que tú tienes que entregarle a Jesucristo, y después de que ya estén en tu consciente tengas memoria de ellas y te las puedas entregar para que Él empiece a sanar esas heridas después de que tú se las entregues y Él empiece a darte ese amor y perdón que tú necesitas para que ese vaso sea llenado de perdón y tú puedas perdonar a esas personas que te han ofendido. Puede ser que sea tu papá, tu mamá, puede ser que tú seas tú misma o alguna persona que te ha ofendido y que tú no puedes perdonar, hermano, porque nosotros solos no podemos perdonar. Y entonces oigamos lo que nos dice la palabra de Dios. Abre tu Biblia, hermano, ahí donde dice a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25 al 32. La palabra de Dios a través de San Pablo a nosotros los efesios contemporáneos nos va a decir: si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado, ni permitan que la noche los sorprenda enojados, dando así ocasión al demonio. El que robaba, que deje de robar y se ponga a trabajar honestamente con sus manos para poder ayudar al que está necesitado. No profieran palabras inconvenientes. Al contrario, que sus palabras sean siempre buenas para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que las escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros, como Dios los ha perdonado en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Qué maravillosa es la palabra de nuestro Señor. Aquí nos está diciendo, hermanos, que sí podemos enojarnos, porque enojarse es una emoción que nosotros no podemos evitar, pero que no nos dejemos arrastrar hacia el pecado, porque el enojo nos puede llevar a la ira, al resentimiento, nos puede llevar a la amargura, nos puede llevar a deseo de venganza, hostilidad, a toda clase de maldad, nos lleva a la depresión hasta que nosotros ya no podamos amar ni perdonar a nadie, hermanos. Y además dice que no permitamos que la noche nos sorprenda enojados. Quizá nos peleamos con nuestra esposa y nosotros tranquilamente nos acostamos, hermanos, y por eso muchas veces le dejamos una puerta abierta para que el enemigo nos vaya bombardeando, porque dice que le damos ocasión al demonio para que él entre con sus verdugos y nos atormenten, hermanos. Evitemos toda esa clase de amargura, arrebatos, ira, gritos, insultos y toda clase de maldad. Tenemos que comportarnos como dice San Pablo en el versículo 32, y que esa sea tu meditación el día de hoy con este canto, hermanos. Y nos dice: sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros. No así como cualquier forma, sino así como Cristo nos ha perdonado, así como nuestro Padre nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús, sin condiciones, hermano. Entonces, con este canto vamos a meditar acerca del perdón y para que tú le entregues ese dolor a nuestro Señor Jesucristo.